¿Qué es PHP? PHP es un lenguaje de programación de código abierto mayormente utilizado para servicios web, interpretados en un servidor. Al ser ejecutado en un servidor, permite mantener privado el código siendo inaccesible desde el dispositivo del usuario del servicio web. Cuenta con una estructura similar a C, lo que hace fácil que un programador con experiencia en este lenguaje pueda adaptarse a PHP. Suele ser elegido debido a que es sencillo para programadores principiantes, por su capacidad de ser ejecutado en la mayoría de sistemas operativos y porque puede ser utilizado directamente dentro del código HTML u de otros lenguajes. Breve historia. PHP fue desarrollado en 1994 por un programador danés-canadiense llamado Rasmus Lerdo, quien lo publicó el 8 de junio de 1995. En la actualidad, la organización que se encarga de desarrollarlo es The PHP Group. PHP no contó con un estándar hasta 2014, cuando se creó una especificación formal. Hoy te hablaré sobre HTML. HTML es el lenguaje que usamos para crear páginas web. Sirve para organizar el contenido de un sitio como textos, imágenes y enlaces, utilizando etiquetas. Algunas de las etiquetas básicas son H1 a H6 para títulos, P para párrafos, A para enlaces, IMG para las imágenes, UL y OL para listas. Con estas etiquetas puedes comenzar la estructura de tu propia página web de manera sencilla. Es un lenguaje de consulta estructurado, un tipo de lenguaje de programación que te permite manipular y descargar datos de una base de datos. Tiene capacidad de hacer cálculos avanzados y álgebra. Es utilizado en la mayoría de empresas que almacenan datos en una base de datos. Ha sido y sigue siendo el lenguaje de programación más usado para bases de datos relacionales. Pero, ¿qué tipos de bases de datos SQL existen? Bueno, contamos con varias, entre ellas Oracle, Oracle PL/SQL, que es una extensión, MySQL, que es considerada la base de datos de código abierto más popular del mundo. Luego tenemos a Microsoft SQL Server, que es un tipo de SQL desarrollado por Microsoft y tiene algunas características especiales, como que soporta procedimientos almacenados. PostgreSQL es otro tipo de base de datos SQL de código abierto, no es tan popular como MySQL, pero está ganando terreno. Comandos básicos de SQL. Todos los tipos de SQL tienen algunos comandos básicos. Aquí te dejo 5 de los más comunes. Select permite seleccionar los datos para descargar. Where permite seleccionar qué filtros aplicar a los datos de descargar. Insert permite insertar datos. Delete permite borrar datos. Update permite actualizar los datos. Consulta básica de ejemplo, un ejemplo muy básico sería select *from clientes where ciudad es igual a Barcelona. Esta consulta te descargará los datos de la tabla clientes donde la ciudad del cliente sea Barcelona. Para empezar a aprender SQL debes practicar usando sentencias básicas, usando select, where y usando joins. Python es un lenguaje de programación simple, de alto nivel y efectivo. Es un nuevo avance en el desarrollo del software y se utiliza en casi todas las áreas de estudio, desde la ciencia de datos, el desarrollo web, hasta la inteligencia artificial. La capacidad de Python para resolver eficiente y oportunamente los problemas difíciles ha hecho de esta herramienta un requisito básico para todos los desarrolladores en todo el mundo. ¿Cuál es tu sintaxis? Python tiene una sintaxis muy limpia y legible que es fácil de aprender e implementar. ¿Cuál es su organismo básico y cómo funcionan? Las estructuras de control básicas de Python son las variables, funciones, bucles y condicionales. Las variables son contenedores flexibles que pueden contener cualquier tipo de dato, ya sea un número, un string o una lista. Y eso es lo mejor de poner algo dentro de una variable en Python. Es una variable que puede cambiar mientras el programa se está ejecutando. Las funciones son bloques de código reutilizables que realizan tareas específicas. Ayudan a segmentar el código y hacerlo más dinámico. Por ejemplo, una función podrá actualizar automáticamente el inventario de una venta restando la cantidad de stock que se vendió. Los loops. Un for y un while realizan operaciones de bloque una y otra vez hasta que se cumpla una condición. Son muy fuertes para ejecutar operaciones en grandes cantidades de datos y automatizar trabajo repetitivo. Los condicionales, es decir, las estructuras if, elif y else, toman decisiones dentro del programa.
en el sentido de que un grupo de declaraciones se ejecuta u otro dependiendo de la condición establecida. Un buen ejemplo sería si quisiéramos probar si un cliente es o no elegible para un préstamo bancario basándonos en su puntuación crediticia. Python es en sí mismo más que solo un lenguaje de programación. Es la entrada a un nuevo mundo infinito en el campo de la tecnología. Fácil de usar y fácilmente implementado en una variedad de tecnologías, es la respuesta tanto para principiantes como para expertos en tecnología.